El próximo 8 de noviembre Estados Unidos votará un nuevo presidente. La demócrata Hillary Clinton y el republicano Jeb Bush son los principales precandidatos. Los carteles de campaña del candidato solo tienen un nombre y un número. Jeb 2016. Hay veces que el apellido sobra o es una carga pesada según se lo mire. Lo cierto es que a los 62 años, Jeb Bush, hijo y hermano de presidentes de los Estados Unidos, busca llegar a la Casa Blanca sin necesidad de invocarlo. Our country's on a very bad course, and the question is, what are we going to do about it? The question for me is, what am I going to do about it? And I've decided I'm a candidate for President of the United States of America. Governor Jeb Bush and Sean Hannity. Gobernador de Florida por 8 años, el menor de los Bush intenta captar el voto hispano para conquistar la candidatura republicana y llevar así a la contienda el enfrentamiento entre dos dinastías políticas, los Bush contra los Clinton. Algunas encuestas recientes hacen hincapié en este aspecto. Señalan que el 58% de los ciudadanos considera que la familiaridad de Jeb con los dos expresidentes lo perjudica. El 52% sostiene en cambio que ser la esposa de Bill Clinton configura una ventaja para Hillary. No obstante, es dentro de las filas republicanas donde Jeb concentra sus principales ventajas, a tal punto que a poco de haber oficializado su postulación, ya se ubica al tope de la lista de candidatos. En su perfil sobresale un dato difícil de ignorar. Jeb está casado con Columba, una mujer nacida en México y habla un español perfecto, lo que sin dudas favorece una comunicación con el electorado latino, algo poco frecuente entre sus correligionarios. La política económica que ha ofrecido y ha implementado con una gran mayoría en el Congreso apoyándolo, ha fracasado. Pero su hermano le dejó una situación muy difícil. Se puede hablar del pasado todo el tiempo. Ahora es tiempo de presentar ideas para mejorar la situación. Consciente de esta ventaja, el candidato la utiliza en buena parte de sus manifestaciones públicas, en las que no evita giros latinos para expresarse, como en el 2004, cuando el Miami Herald le preguntó cómo se sentía promoviendo las obras de reconstrucción tras el paso del huracán Iván por la Florida. Jodido pero contento, respondió en un fluido español el menor de los Bush. Antes de entrar en política, Jeb se dedicó a hacer dinero propio, más allá del que ya poseía gracias a su opulenta familia. A los 25 años, el Texas Commerce Bank lo envió a abrir sus oficinas en Venezuela. Más tarde, regresó a Estados Unidos para ayudar a su padre George en la campaña para la nominación republicana de 1980, la que finalmente perdió ante Ronald Reagan. Jeb se instaló luego en Miami y empezó a trabajar con Armando Codina, un empresario inmobiliario cubano, integrante de la influyente y anticastrista Fundación Nacional Cubano-Americana que había apoyado a Bush padre. Si bien Jeb no tenía experiencia en el rubro, al poco tiempo ya era dueño del 41% de la compañía que pasó a llamarse Codina Bush Group y llegó a amasar una considerable fortuna. Sus vínculos políticos son por otro lado inequívocos. Entre otros, el ex senador republicano de ultraderecha Jesse Helms y el cubano norteamericano Otto Reich, funcionario de Reagan, de los dos presidentes Bush y promotor del golpe de 2002 contra Hugo Chávez. El camino del menor de los Bush hacia la presidencia no está aún asegurado. Muchos sostienen que la imagen pragmática que cultiva en la actualidad podría jugarle en contra en la campaña, sobre todo en el proceso de Cáucasis y las primarias que comenzará el 18 de enero de 2016 en Iowa. Para el ala más conservadora de los republicanos, influyente en el proceso de nominación, cualquier indicio de centrismo es cuanto menos sospechoso.
De ahí que Bush insista en que es un conservador verdadero y que sus logros como administrador de Florida entre 1999 y 2007 así lo demuestran. As a candidate, I intend to let everyone hear my message, including the many who can express their love of country in a different language. Ayúdenos en tener una campaña que les da la bienvenida. Trabajen con nosotros por los valores que compartimos y para un gran futuro que es nuestro para construir para nosotros y nuestros hijos. ¡Júntense! Para conquistar la candidatura republicana y competir en las presidenciales de noviembre de 2016, Jeb Bush deberá dejar atrás al menos a una docena de candidatos ya instalados, entre ellos al senador conservador Marco Rubio, de 43 años, hijo de emigrados cubanos y líder en los sondeos hasta la aparición del menor de los Bush. También mantienen sus candidaturas los legisladores Ted Cruz, Lindsey Graham y Rand Paul, el ex gobernador neoyorquino George Pataki, la empresaria Carolina Fiorina, el millonario Donald Trump y los veteranos de otras luchas, Mike Huckabee y Rick Santorum. Lo mismo hacen por ahora los gobernadores de Wisconsin, Scott Walker, Chris Christie de Nueva Jersey, Bobby Jindal de Luisiana y John Kasich de Ohio, así como el exmandatario de Texas, Rick Perry. It is my deep honor to introduce to you the next President of the United States, Hillary Rodham Clinton. En la vereda opuesta, pocos dudan que finalmente Hillary Clinton alcanzará la candidatura demócrata luego de haber perdido en las primarias de hace 8 años con Barack Obama. El panorama que deberá enfrentar Hillary se presenta a priori menos competitivo que el de Jeb Bush. Deberá superar a otros aspirantes que no parecen representar un gran obstáculo para su candidatura, como el gobernador de Rhode Island, Lincoln Chafee, y el senador Bernie Sanders, el ex gobernador de Maryland, Martin O'Malley, y el vicepresidente Joe Biden. Según The Washington Post, si bien el índice de apoyo de Clinton bajó desde que hace un año dejó su puesto en el Departamento de Estado, sigue teniendo un amplio respaldo entre diferentes grupos ideológicos de género, étnicos y de clase. Las elecciones se realizarán el 8 de noviembre de 2016. Estos comicios determinarán a los miembros del Colegio Electoral de Estados Unidos, que tendrá a su cargo la elección del presidente número 45 del país. Si nada sucede fuera de lugar, todo indica que un Bush o un Clinton, apellidos largamente asociados al poder en los Estados Unidos, tienen muchas probabilidades de ocupar a partir de enero de 2017 el Salón Oval de la Casa Blanca, sucediendo al primer presidente afroamericano de su historia. Estaba leyendo, Raúl, un editorial del diario La Opinión de California, un muy buen diario en castellano, que hace un análisis de lo que pasa dentro de los republicanos. Y es un diario de La Opinión más identificado con los demócratas, que siempre ha puesto, o siempre ha hecho hincapié en el tema de los indocumentados, la inmigración, y resalta el hecho de que Jeb Bush aparece como el moderado dentro de los republicanos. Dice que es el que encabeza las encuestas, pero que todos los otros son extremistas. Y cuando habla de extremistas, habla de Donald Trump, el empresario que tuvo expresiones racistas muy duras en contra de los mexicanos. Ahora, lo interesante es cómo el tema de los migrantes mexicanos, centroamericanos en los Estados Unidos, cada vez es parte más de la sociedad, de la política estadounidense, y aparece el propio Jeb Bush hablando en castellano. O sea, el mundo hispano, latino, no importa ahora cómo lo definamos, que algunos dicen que representa cerca de 40 millones de personas, se ha insertado en la sociedad estadounidense de una manera que no solamente que no se puede ignorar, sino que ahora el tema de los indocumentados ya no se puede ignorar, y a los que Jeb Bush, según la definición que da en el propio diario La Opinión, quiere definir como legales permanentes, o sea que se los deje estar como legales permanentes. Esto no implica darles la ciudadanía estadounidense, pero es muy interesante, ¿no? El tema de los hispanos en Estados Unidos cada vez como una fuerza social, política mayor. Sí, y sobre todo en tiempos o en una etapa donde el tema del desempleo en muchos de los países de origen de estos hispanos es un problema mayor. Y obviamente la alternativa de
de la emigración aparece como una perspectiva para muchos importante o casi sin muchas otras posibilidades. De todas formas, ahí uno recuerda lo que fue la asunción de Obama y las expectativas que tuvo justamente toda esa comunidad de inmigrantes en Estados Unidos con el gobierno de Obama, y que realmente quedó muy frustrada con respecto a lo que fue el gobierno de Obama y la falta de respuestas a esos inmigrantes. El interrogante es cómo le cae a la candidatura de Hillary Clinton esa desazón, esa falta de expectativas cumplidas por parte del gobierno demócrata, ¿no? Sí, también hay otra pregunta, es ¿cuántos son los latinos o hispanos, otra vez, no importa ahora la definición que utilicemos, que tienen derecho a voto? Porque eso también es una pregunta importante, claro. Porque Hillary no habla castellano, Jeb Bush habla un castellano muy correcto, se dirige a los latinos, a los hispanos. La pregunta es cuántos son, o sea, cuánto definen el voto, porque si la mayoría siguen siendo indocumentados que no votan, por más que les hables en castellano, es irrelevante en el momento de hacer las cuentas. La verdad no lo sé cuántos son, pero sería interesante ver cuántos han logrado la legalidad como para poder votar. El problema es que todavía está todo el tema de los indocumentados, que tampoco sé exactamente ahora cuántos son. Bueno, el problema de los indocumentados es que no se puede saber exactamente, porque al no tener documento, la palabra lo dice, indocumentados, no hay una forma de saber exactamente cuántos son. Claro, lo cierto es que por ahora, por lo menos con la información que se puede ir manejando, no aparecen claramente cuáles pueden llegar a ser los ejes de campaña de ambos candidatos, o por lo menos de los que perfilan como los candidatos probables en cada uno de los partidos. No está claro cómo puede afectar o cómo se diferenciará la posición con respecto a los conflictos internacionales, en los cuales también... Venezuela-Cuba es clave. Es un tema clave, ¿no? Y sobre todo por el proceso en el que ha entrado la relación con Cuba. Sí. Uno sospecha que Jeb Bush desde Florida no debe mirar con mucha simpatía toda esta apertura, pero quién sabe. No lo mira con simpatía, es verdad. Habrá que ver cómo se define. A Hillary se la supone un poco más comprometida con este proceso de apertura y de acercamiento que se ha dado. El tema de Venezuela, claramente la historia de Bush lo tiene muy vinculado a los ataques. Veíamos que uno de sus asesores o sus personas más cercanas fue uno de los artífices o las mentes que crearon aquel intento de golpe del año 2002, o golpe del año 2002, luego frustrado porque Chávez logró recuperar el gobierno. Son varios los elementos que aparecerían como claves, pero hay que ver cómo pesan esto también dentro de la campaña electoral interna de Estados Unidos. No siempre tienen el mismo peso que uno le adjudica desde afuera, ¿no? Sí, además hay que tomar en cuenta esto que vos decís de Venezuela, que algunos de los diarios en castellano más importantes de los Estados Unidos, como el Nuevo Herald que está en Miami, La Opinión que está en Los Ángeles y algunos de Nueva York, le dan un espacio muy importante a la situación en Venezuela y Cuba, principalmente el Nuevo Herald, que permanentemente brinda información sobre lo que sucede en Venezuela y en Cuba. Tienen apartados especiales sobre estos dos países, mucho más que sobre el resto de Centroamérica, y eso que hay comunidades, no solamente de Centroamérica, sino también de Ecuador, importantes dentro de Estados Unidos. La comunidad de ecuatorianos en Estados Unidos es importante. O sea, hay un elemento que no queda claro todavía cuánto afecta a la política estadounidense. De todas maneras, como se decía en el informe, los debates y la campaña empiezan a principios del 2016, así que tenemos tiempo para llegar a eso. Por ahora el tema estará centrado en las internas de cada uno de los partidos y cómo se van perfilando, fortaleciendo o no las candidaturas de estos que aparecen como los dos clanes familiares fuertes en cada uno de los partidos, ¿no? Sí, interesante, ¿no? Como esto de los clanes familiares, porque muchas veces en los medios de comunicación de América Latina se es crítico respecto de la cuestión de los clanes familiares dentro de cada uno de los países, pero no hay expresiones tan peyorativas por lo general respecto de clanes familiares cuando se dan en el caso de los Estados Unidos, en el caso de los Clinton o en el caso de los Bush. Pero además es parte de la tradición de los Estados Unidos de tener familias poderosas
con presidentes, aspiraciones presidenciales. La familia de los Kennedy era una familia poderosísima en los Estados Unidos. Bueno, un presidente asesinado, alguien que era candidato y que podía llegar a sucederlo, también candidato, él también asesinado. El tercero, Edward, que no murió asesinado, pero que también tuvo aspiraciones y tuvo problemas en su momento en un accidente automovilístico con la secretaria, perdió la carrera presidencial. O sea, es un país que tiene fuertes tradiciones de familias, poder económico, poder político, y los Bush representan claramente eso. Y las relaciones con la construcción también, en algún momento podríamos detenernos a ver el tema de Bush y los socios que han tenido, ¿no? Porque ¿La construcción te referís? Sí, negocio. ¿Vos lo decís por Bin Laden? Por ejemplo, y ahora veíamos con el tema de cubanos disidentes o anticastristas que están muy relacionados con Jeff Bush también. A propósito, construcción que vos decís, ayer desde Wikileaks parece que revelaron cables confidenciales de la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita, donde ahí también se puede ver el tema. Hay que ver si sale algo en la relación de construcciones, porque recordemos que la familia de Bin Laden tenía que ver con las construcciones. Y a propósito, ayer se cumplieron 3 años de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en los Estados Unidos, en Londres, perdón. 3 años recluido allí. Mira vos. Félix Taylor, ¿qué tiene para contarnos? Tengo mensaje de Osvaldo de Moreno que dice que no tiene la más pálida idea de quién es la incógnita de hoy, pero el programa está buenísimo y no se lo pierde nunca. Dice, gracias, Osvaldo. Y la cantante no es muy pálida, que digamos, No, es cierto, pero él por eso dice, no tengo la más pálida idea. Sí, claro. Ricardo de Villa Ortúzar dice que es Nina Simone. Creo que no. No, le pifiaste, Ricardo. Pero Silvia de Quilmes, fíjese, acertó la incógnita. Y eso que usted da pocas pistas. Pero ahora escuche la que viene con esta, si no la saca con esta está en el horno. A ver. En 1997 nuestro personaje de hoy ganó un premio de Radio Francia Internacional, lo que le proporcionó la oportunidad de darse a conocer fuera de Mali. Su primer disco, publicado internacionalmente en 1998, tuvo un gran éxito por su tratamiento de la música tradicional maliense y el empleo de instrumentos autóctonos junto con la guitarra y el bajo acústicos. ¿Quién es nuestro personaje? Allí está, ¿cómo no la conocen? 0800 444 1777 y 4535 0709. En esta emisión especial División 7 Internacional estamos esperando la cadena nacional por el Día de la Bandera aquí en nuestro país. Vamos a una pausa y luego regresamos con más información en Visión 7 Internacional. Ya volvemos, no se vayan.